Entonces, ¿cómo se almacena el agua en el suelo? Este es otro de los parámetros que te dan si tú ves la calidad de tu suelo, ¿no? El primero es la textura. ¿Qué suelo tengo? Ahí ya vas a saber. Que tengo un suelo franco, lo que sea. ¡Uy, qué bien! Mi suelo tiene buena textura. Ahí, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuánta capacidad tiene mi suelo de almacenar agua? Y lo que es más importante, ¿qué cantidad de agua que está almacenada en el suelo está disponible para ser retirada por las plantas y utilizada por las plantas? Porque no todo el agua que hay en el suelo puede ser utilizada por las plantas. ¿Vale? A la cantidad total de agua que le entra en un suelo de manera natural, pues llamarlo así, un poco así de calle, es lo que le llamamos capacidad de campo. Entonces, en un análisis de suelo te saldrá capacidad de campo, tanto. Ahora os pondré una tabla para que sepáis más o menos por dónde están los niveles. Esto es como el colesterol. ¿Cómo está? ¿Más alto, más bajo? Pues vamos a ver cómo está. Y luego, ¿cuánta cantidad de agua se me puede ir? Es lo que llamamos punto de marchitez permanente. Justo a partir de aquí, las plantas ya no tienen agua disponible para ser utilizada. Es decir, veis que aquí queda agua, pero este agua que queda pegada no es susceptible de ser utilizada por las plantas. Se queda como adherida a los microagregados del suelo y la planta no tiene suficiente fuerza, entre comillas, para retirarla. Entonces, aquí cuando decimos que una planta se marchita, porque no es capaz de tener agua. A la diferencia entre este y este, lo llamamos agua disponible de un suelo. El agua disponible es el agua que va desde este punto hasta este punto. Y ese es el parámetro que a nosotros nos interesa. Cuanta más agua disponible tenga un suelo, mucho más sano está nuestro suelo, mucho más fértil, ¿vale? Mucho más saludable, entre comillas, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, que me pregunte, que sin problema. Muy serio, muy seria. Bueno, lo que os decía de la tablita un poco, para que sepáis un poco por dónde van los datos. ¿Os acordáis de que antes os he dicho que un suelo arcilloso, en principio, es un suelo bueno? Mirad aquí. Capacidad de campo. Esto es cuánta agua puede almacenar un suelo, como máximo. ¿Cuál almacena más? Un arcilloso, bien estructurado, almacena 50. ¿Vale? Este es su punto de marchitez, que es relativamente alto, y mirad cuánta agua disponible tiene. 20 solo. Un suelo arcilloso tiene mucha capacidad de acumular agua, pero de agua disponible para las plantas, muy poco. Sin embargo, un suelo franco, que decíamos que es intermedio, tiene una capacidad de campo intermedia, pero luego tiene 22 de agua disponible. Entonces, lo mejor es un suelo franco. Aunque tenga menos capacidad de almacenar agua, ese agua que se almacena es accesible para las plantas. Y bueno, el peor de todos, obviamente, un suelo arenoso. Un suelo arenoso no almacena prácticamente agua y ese agua se va, se nos lisilia, se nos percola. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, lo mejor es tener un suelo con textura intermedia, una proporción entre las tres texturas que decíamos antes. Y esto es muy importante aquí en Andalucía, el balance hídrico de un suelo. Necesitamos saber cuánta agua hay en nuestro suelo, cuándo se me va a ir, en qué época empiezo a entrar en déficit en el suelo y cuándo tengo que empezar a regar en el suelo. ¿Vale? Bueno, para eso tenemos que hacer una especie de balance, como si hay aquí algún ingeniero o ingeniera lo sabrá. Balances de materia, balances de energía, esto es un balance de agua. Entonces, tenemos unas entradas. ¿Qué entra a un suelo? Entra agua de la lluvia, entra agua del riego, fundamentalmente. Luego es verdad que subterráneamente también me puede entrar algún tipo de agua. Si tengo algún acuífero, si tengo alguna estructura hidrogeológica que nos permita aportar agua. Pero en principio vamos a poner lluvia y riego. ¿Y cómo se me va el agua? Pues, no sé, esto se ve un poco, se ve mal, pero bueno. Es la evapotranspiración. Fundamentalmente la evapotranspiración es la suma de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Las plantas pierden agua por transpiración y el suelo pierde agua por evaporación. ¿Vale?
Y luego voy a tener otra pérdida, que es la escorrentía. Estos días cuando ha llovido, que nos ha caído unas tormentas importantes, pues gran parte del agua que ha caído se nos ha ido, no ha entrado, porque ha caído mucha de golpe, en suelos que estaban muy secos, con muy poca estructura, y gran parte de ese agua que ha caído se nos ha ido. ¿Vale? Entonces, os he puesto aquí un gráfico que a mí me parece de los más importantes de todos, sobre todo aquí donde tenemos problemas con el agua. ¿Esto qué representa? Vamos a empezar por enero. Estos son los meses del año, ¿vale? Y este es el balance del suelo. En enero, ¿qué pasa? Tenemos un suelo cargado de agua. Ha estado lloviendo mucho durante el invierno. Tenemos un suelo que está cargadísimo de agua. Además, todo lo que entra ya no le entra más. Ya se va por escorrentía. El suelo está lleno. ¿Vale? ¿Y qué línea? Esta línea es la evapotranspiración, que veis aquí marcada como ETP. ¿Vale? La evapotranspiración depende fundamentalmente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor evapotranspiración. En enero, bajas temperaturas, pues poquita evapotranspiración. Va subiendo a medida que pasamos el año. Además, las precipitaciones ya en primavera empiezan a verse un poco reducidas. Bueno, decir que esto es un balance en una ciudad tipo mediterránea. Aquí en Sevilla puede presentar alguna variación. Pero bueno, quise coger un balance típico. ¿Qué ocurre aquí? En torno al mes de abril, ¿vale? La evapotranspiración, es decir, el agua que se pierde, supera al agua que entra. Y esto es un punto crítico. Estamos perdiendo ya más agua de la que entra. Se me está yendo agua. Pero no hay problemas en el suelo. ¿Por qué? Porque tengo un ahorro. Todo este agua que había aquí eran los ahorros que teníamos en el invierno. Eso depende de si mi suelo es bueno. Si mi suelo es bueno, he almacenado mucha agua y me permite vivir más en verano. Entonces, ¿necesito un riego importante aquí en primavera? No. En primavera no necesitamos un riego importante porque el suelo tiene un ahorro de agua todavía. Hay gente que en abril, cuando empieza a hacer buena temperatura, enseguida empiezan a regar. Y no, el suelo almacena. Depende del tipo de suelo. Pero en general tienen agua almacenada. Entonces, es un gasto de agua innecesario. Dime. Pero eso parte siempre de que el suelo esté bueno. No, esto es un suelo tipo. Es decir, como vimos, un arcilloso va a actuar de una determinada Porque manera. aquí en La Vega, por ejemplo, Bueno, en La es Vega, un almacena bien, pero como he visto en la lista antes, que no da luego, ¿no? como que no da. Explícame un poquillo. No se puede extraer fácil. Que no se extrae con mucha facilidad Eso, porque son suelos más eso, bien con ya. alto contenido en arcilla. Eso. Sí, claro, hombre, ahí depende. Claro, el problema es que si tenemos un suelo arcilloso hay que manejarlo un poco de manera especial, ¿vale? Pero bueno, incluso los suelos arcillosos también, como visteis antes, tenía un 20 de agua disponible. El suelo mejor tenía 23, con lo cual tiene disponibilidad de agua, ¿vale? Suelos arcillosos tienen disponibilidad de agua. Otra cosa es que es verdad, en verano yo animo a cualquiera que excave en el suelo, en un suelo arcilloso y va a encontrar agua. Dime. No, y la recarga, me imagino, este año, por ejemplo, que no ha llovido nada, pues también sería más baja este año. Claro, obviamente, además estamos en un clima mediterráneo que lo que se caracteriza es por una variabilidad tremenda entre años. Estoy poniendo un poco un año tipo, pero vamos, en clima mediterráneo cada año es un mundo, ¿eh? Si aquí hubiera barras de desviación, de errores, esto sería un caos. Por eso no aparece. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna cosilla, me dice. Bueno, lo que pasa es que aquí ya vamos perdiendo agua, pero bueno, seguimos utilizando los ahorros. ¿Qué ocurre en torno al mes de julio? Junio, julio, depende de la época, depende de la ciudad. Junio, julio. Aquí ya gastamos los ahorros. Aquí ya entramos en déficit de agua. Aquí necesitamos regar. Aquí nuestro suelo ha entrado a un punto de marchitez permanente y si no regamos, la planta se muere. Aquí sí que necesitamos riego, ¿vale? Todo este mes de julio, agosto, septiembre,
y más o menos en octubre, que este año ha llegado bastante retrasado, por ejemplo, como decía Nacho, este año ha llegado retrasado, ¿aquí qué ocurre? Que la evapotranspiración baja mucho, las temperaturas bajan mucho y las precipitaciones aumentan. Y entonces, otra vez entramos en recarga. Vamos incrementando el almacén que tiene el suelo de agua, hasta que más o menos llegamos a noviembre, diciembre, y ya entramos en exceso y volvemos a empezar otra vez. ¿Vale? Lo importante que quiero que la gente se quede con esto es, sobre todo aquí en primavera, que depende del suelo, pero muchas veces no necesitamos regar tanto como se riega en primavera, que parece que a la gente le entra el pánico, y empieza a hacer un poco de repente un día 30 grados, todo el mundo a regar. No, no tiene por qué, ¿vale? Y bueno, hemos hablado un poco de la parte mineral y ahora vamos a hablar un poco de la parte divertida. Y me parece divertida, pero bueno, ahora me diré. De la parte orgánica. Es como la materia orgánica. Me he quitado. ¿Qué es para vosotros la materia orgánica? No habéis visto nada. ¿Qué es para vosotros la materia orgánica? Porque claro, se habla de materia orgánica constantemente, ¿no? Los restos de animales y de vegetales. Restos de animales y vegetales. Todo lo que estuvo alguna vez vivo y puede convertirse en vida de nuevo. Hay una parte orgánica por ahí, hojas, por ejemplo. Ay, qué susto. Entonces, tenemos sí, la materia orgánica, que para nosotros es un conjunto de miles de compuestos. O sea, la materia orgánica no es como la gente lo ve como si fuera un compuesto químico, ¿no? De repente, esto es la materia orgánica. No, si tenemos que representar químicamente la materia orgánica, no podemos. Es un enorme grado de un montón de compuestos súper complejos que actualmente se desconocen. La mayor parte de ellos son increíblemente complejos. Entonces, no sabemos lo que hay debajo de un suelo. Esto lo leí hace poco, que decía un estudio, bueno, una opinión crítica, que sabemos más de la atmósfera de Mercurio, de la atmósfera de Marte, que de lo que estamos pisando. No sabemos lo que estamos pisando, no sabemos qué es la materia orgánica hoy en día. Tengo que decir que mi especialidad de lo que he estudiado es la materia orgánica en el suelo. Dice, eso dice mucho.